amigas? Pues este es un día domingo y después de haberme tomado el café virtual con una de mis mejores amigas, me sobró un tiempo y decidí grabar un videíto sobre compras de libros que por ahí se les debía. Entonces, de manera muy rápida, como los vemos en mis estudiantes, vamos a revisar algunas de las compras que hice por ahí en el Mercado Juárez. De manera muy breve, ¿no? Sobre lo que tratan los libros, los autores o las autoras, que creo que no compré autoras, pero bueno. Y sobre ello, pues hacer algunos comentarios. Sobre todo es una invitación, ¿no? Directa a que visiten Revistería Lanís, que es donde compramos los libros. Es una revistería donde mucha gente va a vender libros y pueden ser desde colecciones de libro vaquero, ¿no? Hasta libros como más especializados en historia política. Inclusive hay libros de medicina, ¿eh? O sea, vimos libros de medicina que por ahí ocupan los que estudian medicina y que pues que son libros que como son de segunda mano o de tercera mano, o sea, ya han tenido antes algún dueño, pues están mucho más accesibles y más baratos. Y además esa zona del Mercado Juárez es una zona que ustedes saben está, que las calles que están ahí cerca de Colegio Civil eh, son calles donde hay varias librerías muy famosas, donde se intercambian, venden libros. Entonces, pues bueno, vamos con el primer autor, que es Carlos Fuentes, un autor muy conocido del boom latinoamericano, junto con Gabo y Vargas Llosa. Perdón ahí por Gabo y Vargas Llosa. Carlos Fuentes es muy relevante en mi vida. O sea, escogí este libro porque es uno de los autores que me marcó en la secundaria, en los años 90. Y pues su personalidad, su escritura tan directa, ¿no? Pues es un personaje político importante. Tiene una amplia producción que incluye novelas, ensayos, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho el de La región más transparente, Aura, La muerte de Artemio Cruz, y es que su producción realmente es muy prolífica, o sea, tiene muchos libros, muchas novelas, muchos ensayos. Y en este caso más bien elegí este libro de Los años con Laura Díaz. Es un libro del fondo y bueno, creo que ya quedó claro por qué escogí a Carlos Fuentes, ¿no? Es uno de los personajes que más extrañan, ¿no? Junto con Carlos Monsiváis, extraño mucho su prosa. Y siempre que escojan un libro, lean, primero revisen pues pues todo el dato que tiene relación con quién lo edita, cuándo lo edita. Esta es una segunda edición del 2006 por el Fondo de Cultura Económica. Después pásense a la semblanza del autor y a la narrativa. En este caso la semblanza pues es muy breve, ¿no? Pues es un personaje muy conocido de la narrativa mexicana. Y pues de hecho Carlos Fuentes es panameño, pero bueno, todo lo tenemos en el corazón como mexicano, ¿no? Entonces pues bueno, sí, muy recomendable. Y nos pasamos a otro libro. Este es un libro más pues de metodología de la investigación. Es el libro de Mario Bunge, La ciencia, su método y su filosofía. La editorial es Nueva Imagen. Y bueno, yo por ahí en clase uso mucho la palabra prenociones, pues viene de que Mario Bunge es un escritor sumamente conocido, ¿no? Es casi que bibliografía básica para los que manejamos clases de metodología de la investigación. Y pues obviamente de lo que se discute sobre el método de la ciencia. Su método y su filosofía. Entonces este autor es básico, esta editorial de Nueva Imagen es también muy famosa. Y bueno, la verdad es que viene hablando de muchos temitas en cuanto a la metodología de la investigación, ¿no? Y sobre todo relacionada, en mi caso yo lo relaciono mucho con historia. Y pues bueno, no es el sentido del video mostrarles algo muy académico, pero pues bueno, imagínense que agasajo encontrar esto, ¿no? Entonces, este es de Mario Bunge, La ciencia, su método y su filosofía. ¡Ey! ¡Qué breve espacio! Es que de todos, amigos. Y bueno, vamos a este libro, que es el de Nuevo León y sus apuntes históricos. Me sorprendió muchísimo encontrarlo. Es un libro que veía mucho en la Facultad de Filosofía y Letras en la universidad. Es de Santiago Roel, que es también un personaje cronista de la historia muy conocido.
Este libro es muy sintético, es de Ediciones Castillo y vamos a ver la fecha, o sea, para que vean que el libro es original. Es de 1985. Y bueno, en los años 80 todavía no se estilaba que citaran en los libros. O sea, no encuentran comentarios, no, algunas notas muy relevantes, muy importantes, pero se van a dar cuenta que pues no se utilizaba de manera homogenizada, o sea, que fuera popular, que fuera obligatorio, un tipo de aparato crítico que obligara a los autores a citar qué leyeron o cómo lo leyeron. Entonces, libros como estos se vuelven muy relevantes cuando tratábamos de encontrar información que, aunque pues es muy informativa, muy crónica, nos habla de diferentes datos. Vamos a checar las fuentes, ¿no? O sea, en el sentido de un poco de la bibliografía, que según yo me parece que viene al final, sí. Y bueno, los temas son amplísimos, ¿no? Es un libro muy amplio. Es que ese es un libro de colección, entonces me dio mucho gusto encontrarlo. Menciona pues del estado de Nuevo León, el periodo colonial, algunas cuestiones con las tribus indígenas, costumbres de los indios, el gobierno de Martín de Zavala, que es tan relevante para la época, algunos gobiernos ya más relacionados con otras épocas, por ejemplo, 1725 a 1577, son pues en realidad en estas crónicas lo que es relevante es que hubo muchos intentos de tratar de colonizar y de hacer expansiva esa colonización, cosa que no se podía por las tribus nómadas. Y en función de eso hay toda una construcción, ¿no? Que está relacionada con muchos temas, sobre todo de las villas, de la población, de la agricultura, de la economía. Y eso es lo que más es constante dentro de este libro. De hecho, se pasan muy rápidamente al periodo de independencia, obviamente al proceso de instauración del Estado, y pues incluyen personajes importantes como Fray Servando Teresa de Mier, como en este caso, bueno, que es muy importante para el periodo del siglo XIX, Santiago Vidauri, que es al que le vemos la delimitación de la frontera, ¿no? O sea, un cambio completo de la estructura económica pues de Nuevo León, y el proceso de invasión norteamericana, que es la guerra de 1846 a 1848. ¿Qué más? Si vienen temas así como muy dispersos, o sea, el régimen lerdista, es que estoy leyendo que dice 20 años de gobierno de 1900, ¿no? Pues, el proceso un poco de industrialización con Reyes, pero no precisamente con ese enfoque económico, ¿no? Les digo que es un libro más que nada crónico, pero que trae datos importantes sobre la estadística. Y personalmente abarca temas hasta los años o sea, los últimos años son de 1948. Y sobre todo vienen datos sobre el centenario del Colegio Civil, sobre el patronato universitario, o sea, viene siendo así como una especie de síntesis. Y bueno, es que tiene relación porque pues es un libro de los años 80. Es un libro muy breve, es un libro clásico, es un libro muy informativo, fácil de leer. Después, bueno, ahí cuando uno empieza en la historia local, estos libros son de mucha ayuda. Y nos pasamos con literatura. Es un libro de cuentos. Este libro de cuentos es una compilación de 20 cuentistas mexicanos. Es del Fondo. ¿Y por qué? ¡Ay, miren! Trae autor. Berenice Elizondo dice que era la antigua dueña. Qué bonita edición. ¿Por qué lo escogí? Bueno, básicamente por los autores. Obviamente son de los más conocidos cuentistas. Por ejemplo, pues vemos ahí a Octavio Paz. Y de Octavio Paz vamos a ver, por ejemplo, está José Revueltas, que es uno de mis favoritos. Otra vez Carlos Fuentes. Y pues básicamente por esos dos autores lo compré. También está ahí Selección de Cocina de Rosario Castellanos y Juan José Arreola. Entonces, bueno, esos 4 nombres fueron muy de peso para poder elegir pues leer estas
estos cuentos. Iba a decir novela, pero son cuentos. Y la idea es que cuando estén muy cansados de escribir, cuando estén como con una cuestión ahí muy pesada académica, pues puedan hacer uso de estas lecturas, ¿no? De estos cuentos, porque despejan mucho la mente, ayudan a imaginar y la verdad es que está riquito, ¿no? Hacer lectura de cuentos. Bueno, nos pasamos al siguiente libro, que es el de Homo Videns, de Giovanni Sartori. Y bueno, en comunicación estudié este libro, me gustó muchísimo. Voy a leer muy brevemente pues la contraportada. Dice: nos encontramos en plena revolución multimedia. Hay una revolución transformando al Homo sapiens, producto de la cultura escrita, en un Homo Videns, para el cual la palabra ha sido destronada por la imagen. Sí, somos la sociedad de la imagen, ¿no? Definitivamente a través de redes sociales, cada una de estas redes sociales invoca muchísimo más la imagen, más que la palabra, ¿no? Ahí está el emoticón, ahí está Instagram, ¿no? Que es mucho de la imagen. Entonces este libro en teoría de la comunicación es muy conocido. Hay varias teorías de la comunicación explicando pues cómo se está dando esa transformación hacia lo digital. El libro, miren cómo traen su sello de Revistería Lanís. Compra, cambio y venta de libros usados. Por ahí dice la fecha de 2015. Pero claro que es la reedición, ¿no? Porque es un libro original del 2006. Entonces, pues bueno, la verdad es que me encantan los perfiles de teoría de la comunicación. Me gusta mucho la teoría de la comunicación, aunque por ahí hacía esa crítica, ¿no? Sobre lo que comunicación no tiene teoría. Hay triple marginación, ¿no? En comunicación, porque toda la teoría se la construyeron a partir de autores de sociología. Pero bueno, no vamos a entrar en esa discusión ahorita. El caso es que ese fue el Homo Videns. Vamos finalmente con un libro clásico, ¿no? Un libro clásico para la historia política del siglo XX, del llamado Apóstol de la Democracia. Es el libro de la sucesión presidencial en 1910 de Francisco y Madero. El libro es de Casa Bolsa Madero y se imaginarán la sorpresa que me causó encontrar esto. En particular no soy gran seguidora de Francisco Madero. Confieso que soy seguidora desde que leí sobre la Revolución Mexicana y el proceso de democratización de los Flores Magón. Pero bueno, volviendo al punto del libro, que pues es un libro que crea un parteaguas, ¿no? Dentro de la historia de México, porque pues a raíz de la expansión de estas ideas liberales y democráticas, pues sucedió todo el fenómeno revolucionario. Entonces, imagínense encontrar este libro. No quisiera andar mucho sobre su peso y su significado, eso se los dejo a ustedes. La edición es de 1984 por Casa Bolsa Madero. Y pues bueno, es que no he elogiado, pero la primera edición se hizo en 1909. Pues es un agasajo tener este libro, ¿no? Encontrado ahí en Librería Lanís. Love it. Bueno, ahí va. Ahora sí, vámonos a este libro. Y este es el último libro de las compras que hice ahí en el Mercado Juárez, en Librería Lanís. Son 7. Entonces, este libro es del Diario de Monterrey, que era antiguamente, más bien, se llamaba Diario de Monterrey, hoy es periódico El Milenio, y con motivo del 400 aniversario de la fundación de Monterrey. Entonces, está muy cuidada, es una edición, una colección de tomos muy cuidada. Obviamente es de los años 90, más precisamente 1996. Y miren cómo está dividido en el comercio, o sea, la cuestión de desarrollo económico, los medios de comunicación, por Sergio Cárdenas, y los regiomontanos, que es una compilación. Aparte de Horacio Salazar, que escribió Monterrey 500, la metrópoli del tercer milenio. Entonces imagínense a futuro ver lo que ya se auguraba sobre los problemas
urbanísticos, sociales, económicos de Monterrey. Y pues bueno, Los Regiomontanos obviamente es una compilación que ha de ser, me imagino porque no lo he revisado, pero que ha de compilar, dice 241. Ay, disculpen, que esté un poco torpe terminando el video, ¿no? Aquí está. Dice, es de Enriqueta Medina, tenemos una autora. Y bueno, ¿cuáles son esos regiomontanos? Dice que son los que se caracterizan por ser emprendedores. Entonces, bueno, ya podemos ver algunas cuestiones relacionadas al tema emprendedurista. Viene José Alvarado. No, José Alvarado es escritor. José Silvestre. Modesto Arriola. Manuel Barragán. Felipe de Jesús Benavides. Este lo escribió Rodrigo Mandricha. José Calderón. Bueno, ya hasta aquí llevan gente que ha impulsado el desarrollo económico de la región, gente que ha impulsado las letras. Luis Carvajal de la Cueva, que es el segundo personaje que hizo una de las fundaciones de Monterrey. Y Luis Carvajal y de la Cueva llevó un juicio muy importante cuando lo acusaron de judío. Por ahí se robaron parte de su expediente en el Archivo General de la Nación. Después les voy a hacer una recomendación de un libro sobre las prácticas de la lectura, de la escritura, de lo impreso, ¿no? Esto me acordé por el caso, ¿no? Es que cuenta el chisme bueno, no es un chisme, o sea, este capítulo habla sobre las cuestiones de cómo, pues primero el tema de conservación sobre los documentos. En segundo lugar, la legislación que ha habido durante todo el siglo XIX y el siglo XX cuando se institucionaliza como tal el Archivo General de la Nación, que pues, no puede haber modernidad si no hay un cuidado del patrimonio, ¿no? De los documentos. Y por ahí hablan sobre el cuidado de los documentos, que era fácil no darse cuenta de que se los robaban. Alguien se los robó, le crearon por ahí un juicio. Recibió una mínima sanción por ese robo y tan. Pues bueno, ahí luego denme corazoncito si quieren que les siga hablando de libros. Por lo tanto, cerramos aquí dándonos cuenta que no hay un criterio sistematizado para hablar sobre los emprendedores. O sea, en realidad, pues, habría que ver cómo es ese concepto que están sintetizando, resumiendo, ¿no? De emprendedores. Bueno, aquí ya empieza Luis Quesada. Ya se ve como más sentido, ¿no? Al concepto. Entonces, pues bueno, Aaron Sáenz, bueno, o sea, aparece el cronista Israel Cavazos Garza. Y pues bueno, hasta aquí sería todo. Chao.